¿Qué pasa, gente del estudio? Bienvenidos a otro capítulo más de la radio Noticiero Garibaldi. Vamos a hablar sobre el único partido que hay este fin de semana, un partido contra el Fitwi Palma, un partido muy interesante, un partido que se juega en casa, un partido que jugamos contra un rival de media tabla, muy interesante. Pero antes, como voy a empezar a hacer de ahora en adelante, os recuerdo que, oye, si le dais un like, si le metéis un comentario y todas esas cosas, pues yo lo agradezco, que me gusta ver que, oye, que os gusta lo que hago y así es una manera gratuita de, pues oye, darme un poquito de feedback que está muy bien. Dicho esto, Fitwi Palma, equipo muy parecido a Zamora y tan parecido porque van 9-14 iguales en ese récord de la temporada. Media tabla, pero luego como equipos no son tan parecidos, obviamente. Me estoy acostumbrando ahora a volver a hablar sobre las plantillas. No quiero alargarme mucho en este vídeo, por eso estoy yendo un poquito más rápido. Pero es que me sigue pareciendo una plantilla muy interesante con esos nombres de pues, Lisandro Reisi, Matulionis, Lucas Capalvo, Pedro Bombino, John Aramburu, Brian Vázquez, Laron Smith, Juan Manuel Boca, un mix acojonante de culturas y de cosas que bueno, ha hecho un equipo muy interesante. Un equipo donde los jugadores que más destacan son... un poco en orden de importancia, para mí es Brian Vázquez, que es el máximo anotador, es el jugador más peligroso de ese equipo, 14 puntos por partido, 55 al interior, 37, 38 al exterior. Luego sí que es verdad que solo trae esa anotación y poco más. Jugador también muy interesante, que es muy parecido a Brian Vázquez, en cuanto a que solo trae anotaciones de Alexander Brace con esos 12 puntos, pero sí que es verdad que con porcentajes mucho más inferiores que los de Vázquez, 43 al interior, 29 al exterior, y sí que es verdad que, bueno, 2,3 asistencias, que es un poquito más de lo que te daba. Pero bueno, otros jugadores importantes, que me parece es Pedro Bombino. Pedro Bombino es un jugador que bueno, ya le sufrimos en parte en la primera vuelta, y este partido, si llegamos sin pivots, creo que es un jugador que vamos a sufrir mucho, un jugador que 11,7 puntos por partido con un 54,4, 5 rebotes, y luego, bueno, 1,6 asistencias y bla. Jugador muy interesante. Y Lucas Capalvo, que es un poco lo contrario, ¿no? Es un base muy organizador, 11,8 puntos, 68 al interior, 33 al exterior, 2,5 rebotes, pero 4,5 asistencias y 1,4 robos, ¿no? Jugadores muy interesantes. Ahí, esos 4 son los jugadores con máxima anotación y que te dan un poquito extra del resto. Luego, pues Aramburu, que te da esos... Siempre digo Aramburu, no Aramburu, que te da 6,2 rebotes con 8,2 puntos, buen porcentaje interior, 59%. Bueno, jugadores interesantes, ¿no? En cuanto a cómo son como equipo, pues como equipo son muy parecidos a Zamora en cuanto a que son un equipo poco anotador, con un 77,8 puntos, pero sí es verdad que luego tiene una defensa un poco mejor. Buenos porcentajes, pero ninguna locura. 54,5 y 31,4 son porcentajes que el Estu debería poder controlar. Veremos ese porcentaje exterior porque es donde Zamora nos hizo daño y donde yo imagino que este equipo nos puede hacer daño. Pero veremos con esa falta de pivots si Bombino tiene un partido espectacular al interior. En cuanto al rebote, es un equipo que me preocupa 0, pero 0. 8,3 rebotes ofensivos, 18,8 defensivos. Creo que es un equipo al que incluso le podríamos ganar en el rebote y sería una cosa muy importante. Veremos un poco cómo se comportan nuestros jugadores. Pero oye, ahí es algo que si vuelve Lotana, que bueno, puede darnos ese extra. Si no, veremos un poco Asier, McGrew y Amon, que son un poco los que están jugando en esa posición, que nos pueden dar. En cuanto a movimiento de balón, muy parecido a Zamora. En los 15 asistencias, 13 pérdidas. Un equipo que no es súper asistente, no son equipos de 17, 18, 20, pero está correcto, mueven bien el balón y pueden ser agresivos desde el pase, pero también tienen esa amenaza desde los individualismos, sobre todo sobre Brian Vázquez. Y 13 pérdidas. Un equipo que, oye, si le presionas va a perder balones. En cuanto a la defensa, lo he dicho, relativamente parecido a Zamora. Un equipo que permite. Sí es verdad que permite menos que Zamora, si mal no recuerdo. 81,7 puntos, pero los porcentajes son muy malos. 52,3% al interior, 34,6% al exterior. Ahí está. Eso luego hay que ver un poco cómo el Estu decide atacarlo, porque posiblemente sea mucho más al exterior y al interior menos, ya lo hablamos, que con esa baja de jugadores como Lotana, como Juanpi, estamos atacando menos al interior y
pues seguramente ese 52,3 que presentan a nosotros nos venga un poco más a dar igual porque no vamos a atacar tanto al interior. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta equipo muy agresivo al robo con 9 robos por partido, 9,1. En cuanto al partido de ida, partido que perdimos por hacer el tonto, 80-76, 4 puntos de diferencia, cosa que tendremos que intentar ya no solo ganar en el Palacio, sino recuperar ese average. Y un partido donde, bueno, el Leicester jugó bien en cuanto a porcentajes de anotación, 55,6 y 35 al exterior, 6 rebotes ofensivos, fueron 24 asistencias, 14 pérdidas, que no está mal. Sí que es verdad que luego la agresividad a balón fue absolutamente nefasta, porque bueno, es un equipo como Palma, que nosotros con 6 robos de balón y 10 pérdidas forzadas, obviamente pues presionamos 0. El equipo de Palma, que tuvo un mal porcentaje al interior, 41,2, pero tuvo un muy buen porcentaje al triple, aunque con, bueno, no muchísimo volumen, pero donde nos hicieron daño con un 50%, jugadores como Lisander Bracy con ese 3 de 5, Juan Manuel Boca con un 2 de 4, Alessandro Scariolo, que si no me equivoco ya no estará, con un 2 de 2. Ahora estoy dudando, no, sí debería estar aquí, perdón, se fue de Palmer. O sea que bueno, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Contra Scariolo, ¿cuántas veces vamos a jugar esta temporada? Porque vamos a jugar las 2 de Palmer, las 2 de Palma y la de Copa de España, ¿no? Vamos a jugar 6 veces contra el hijo de Scariolo. Menuda barbaridad. En cuanto a eso, luego rebotes ofensivos nos cogieron 2. Asistencias dieron 12. O sea, Estudiantes fue vaguísimo. Importante, o dato así curioso, a mí me parece, mejor jugador de ese partido, Lotara Nwuobo. Obviamente contra este equipo, con los jugadores que tienen al interior, sobre todo ofensivamente tienen buenos jugadores como eso, Aramburu, Bombino y Bracy, pero defensivamente el único que puede ser un poquito más diferencial es Aramburu, pero Bombino no es un buen defensor y Lisander Bracy tampoco es un buen defensor. Entonces ahí son cosas que tenemos que saber aprovechar. Voy a cerrar ya, es un poco lo que hay. Hoy quería ir rápido, tenía muchas cosas que hacer esta semana y intento sacar un huequito. Esto debería haber grabado ayer y no me dio tiempo, así que lo estoy grabando y en unos minutos espero tenerlo ya subido. Pero bueno, un equipo Palma que va a ser difícil, sobre todo si el Estu sale a vérselas venir. Si el Estu sale a estar agresivo a los jugadores, a defender bien y a correr y a buscar un juego bonito, no bonito porque yo quiera ver un juego bonito, sino porque el juego bonito es lo que nos va a dar esa ventaja. El mover el balón, el mover al equipo rival, que no son buenos defensores, va a generar el abrirse y el darnos oportunidades de anotar en posiciones mucho más cómodas. Veremos quién vuelve, si vuelve alguien, veremos si los que están van a jugar más o menos, veremos sobre todo a Mon si va teniendo más minutos. Veremos igual si Miguel puede tener también más minutos, aunque obviamente su posición está ya bastante bien ocupada. Veremos también obviamente si Felipe tiene minutos que no los tuvo en el partido contra Zamora, si los puede tener en este partido, igual si vamos con mucha ventaja, porque es un jugador también interesante de ver en un futuro. Yo espero que Amon sí que tenga minutos, me pareció un chico muy interesante y que contra un rival, entre comillas, flojo al interior, pues oye, puede ser interesante darle minutos, sobre todo porque va a meter una intensidad que a mí me parece que Asier no está siendo capaz de meter, y él por lo menos va a meter esa intensidad que muchas veces es lo que nos va a dar esa ventaja. Y obviamente por último, y más importante, el debut, ya yo creo que sí, de Charles Barton, pero no estar cagando su nombre porque no lo he mirado, que yo creo que sí que debería debutar, y es un jugador que va a ser muy importante en los minutos en los que no esté Granger, ver si él es capaz de generar con el balón en las manos para el resto, porque estamos viendo que nos falta ese otro manejador de balón y puede ser interesante, ¿no? Ya que Silverio está siendo el escolta titular con Sergi, pues ver un poco pues cómo podemos acabar jugando, ¿no? Si Charles va a ser un buen manejador, si solo va a ser un finalizador, ¿sabes? O pues eso, ¿no? Si va a poder jugar de 1, de 2, puede jugar de 3, cuál va a ser su rol en esto y qué quiere hacer Tony con él, ¿no? Un poco el resolver todas esas dudas que tenemos alrededor del sueco,
que sí o sí va a ser un buen anotador, bueno, sí o sí obviamente no, pero a priori va a ser un buen anotador, va a ser un buen finalizador, veremos si desde dentro o desde fuera o también desde dentro, o si también puede ser un manejador, si puede ser un organizador, si puede ser un generador de juego como lo es un poco Granger, atacando canasta, botando, veremos si se puede generar sus tiros, o si es un tirador más emparado, ¿no? Vamos a ir descubriendo un poco este jugador juntos y sobre todo qué rol le ha querido dar Tony y pues también muy importante cuál va a ser su intensidad y cuál va a ser su ética de trabajo. Dicho esto, yo espero también la vuelta de Lotana, creo que es un jugador que cuando vuelva va a ser muy importante porque estamos viendo que ahora mismo la anotación y la defensa al interior, bueno, la defensa no tanto, pero sobre todo el pívot Asier no está dando su nivel, o al menos el nivel que esperábamos suyo. Yo creo que Asier, cuando volvamos a tener a Lotana, él como suplente y para momentos claves, para momentos, es un buen jugador. Y luego pues veremos si Petinian vuelve, con qué nivel vuelve y qué rol va a tener. Si va a tener un rol más como el de Brima al principio de temporada, de ser una defensa, una torre ahí y tal, y en ataque pues meterle globos, o si, oye, vamos a darle otra dimensión a su juego. Yo creo que no, yo creo que va a ser un poco lo que era Brima. Veremos luego si tiene ese nivel, si aguanta físicamente y todo el rollo. Así que nada, como siempre, el domingo después del partido, que es por la mañana, acordaos, 11:30, después de que termine el partido, seguramente coma y luego subiré el podcast, o igual subo el post. Iré viendo, pero bueno, el domingo me escucháis de nuevo, así que nada. Hasta entonces, chao.